Bienvenidos una vez más a su canal favorito de dramas turcos, donde el Kafu Copyright siempre es un caliente y los secretos, bueno, digamos que no duran mucho tiempo. Hoy prepárense un buen tu copyright, porque vamos a sumergirnos en un drama que ha estado hirviendo a fuego lento durante meses, un rumor que ha recorrido todas las redes sociales, y una especulación superíndice 3N que nos ha tenido a todos al borde de nuestros asientos. ¿De qué copyright hablo? Pues nada más y nada menos que del supuesto romance entre los talentosísimos Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek. Su copyright es el tema del momento. Desde que compartieron pantalla, la química entre ellos fue innegable. Los vimos sufrir, amar, odiar y reconciliarse en la ficción superíndice 3N, y esa magia se sintió superíndice 3 tan real que inevitablemente comenzó superíndice 3 a traspasar la pantalla. Y claro, los fans, con nuestra agudeza detectivesca, no dejamos pasar ni una mirada, ni una sonrisa, ni un comentario fuera de lugar. Cada gesto fue analizado, cada interacción superíndice 3N diseccionada. Las redes sociales se inundaron de montajes, teorías y por supuesto, muchísimas esperanzas de que su romance fuera real. Pero hasta ahora, todo ha sido pura especulación superíndice 3N. Ambos actores, conocidos por su profesionalismo y discreción superíndice 3N, han mantenido un silencio casi sepulcral sobre el tema. Ni confirmaciones ni negaciones. Un misterio que, confieso, nos ha mantenido enganchados. Pero amigos míos, las cosas a punto de cambiar. Porque hoy vamos a desentrar más menos la verdad. Vamos a analizar todas las pistas, los indicios, los rumores confirmados y desmentidos, y vamos a llegar a una conclusión superíndice 3N, aunque sea tentativa, sobre lo que realmente ocurre entre Tuba y Engin. Asu que pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, abran bien los ojos y los oídos, porque este vídeo viene cargado de información superíndice 3N. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta el contenido que hacemos, si disfrutan de este chismecito turco tanto como nosotros, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y sobre todo, du copyright llenos un like para que sepamos que este tipo de contenido les gusta. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo copyright dándoles las últimas noticias, rumores y análisis de sus dramas turcos favoritos. Ahora entremos de lleno en el tema. Como les decía, la especulación superíndice 3N sobre el romance entre Tuba y Engin se intensificó superíndice 3 después copyright S de su colaboración superíndice 3N. La química en pantalla era tan palpable que muchos fans comenzaron a creer que había algo más que una simple amistad entre ellos. La serie que los unió fue un éxito rotundo, catapultando sus carreras aún más alto y, sin duda, exacerbando la percepción de una conexión especial entre los dos. Y es que, señoras y señores, cuando dos actores logran transmitir emociones tan intensas al público, es difícil no imaginarse una realidad paralela donde sus personajes cobran vida y su amor trasciende la ficción. ¿Pero qué copyright pruebas tenemos realmente? Bueno, empecemos por lo evidente, las miradas. Su copyright que suena a cliché copyright, pero las miradas lo dicen todo. Hay vídeos y fotógrafos circulando por internet donde se puede ver a Tuba y Engin mirándose con una intensidad que va más allá de lo profesional. Esas miradas, cargadas de complicidad y emoción superíndice 3N, han alimentado las fantasías de muchos. Los fans más acérrimos han recopilado horas y horas de metraje, analizando cada parpadeo, cada movimiento labial, cada leve inclinación de cabeza. Han creado verdaderos estudios semióticos de sus interacciones, llegando a conclusiones que, aunque a veces puedan parecer un tanto rebuscadas, no dejan de ser intrigantes. Existe, por ejemplo, una teoría que sostiene que la dilatación de las pupilas de Engin al mirar a Tuba es una prueba irrefutable de su atracción. ¿Será cierto? Bueno, eso lo dejamos a su criterio. Luego, los gestos. Pequeño más menos os toques, sonrisas superíndice 3 implices, bromas privadas, detalles que aunque puedan parecer insignificantes, para los observadores atentos son más menos ales inequívocas de que hay algo que una simple amistad. Una mano que roza otra accidentalmente durante una entrevista, un abrazo un poco más prolongado de lo normal al final de una jornada de rodaje, una risa compartida ante una broma que solo ellos parecen entender. Todos estos pequeños momentos han sido capturados por las cámaras y magnificados por la lupa de los fans, convirtiéndose en verdaderas pruebas de cargo en el juicio público de su supuesto romance.
Incluso la forma en que se sientan uno al lado del otro en las alfombras rojas ha sido objeto de debate, demasiado cerca para ser simples compañeros de trabajo. ¿Demasiado distantes para ser amantes? La respuesta, por supuesto, sigue siendo un misterio. Pero claro, no todo es color de rosa. También Copyright N hay que ser realistas y considerar el hecho de que ambos son actores profesionales. Parte de su trabajo es crear esa ilusión superíndice 3N, esa magia en pantalla. Podrán ser simplemente muy buenos en lo que hacen y nosotros, los fans, estaríamos interpretando mal las más menos ales. Después de todo, su talento radica precisamente en hacernos creer en la veracidad de sus personajes y en la intensidad de sus emociones. No sería ingenuo pensar que son incapaces de replicar esa misma química en la vida real, aunque solo sea para promocionar su trabajo o para alimentar la curiosidad del público. Es una posibilidad que no podemos descartar, por mucho que nos duela. Además, hay que tener en cuenta la vida privada de ambos actores. Tuba, como sabemos, ha tenido relaciones sentimentales anteriores que han sido ampliamente cubiertas por la prensa. Su divorcio, por ejemplo, fue un verdadero culebrón mediático, lleno de especulaciones y rumores. Jin, por su parte, siempre ha sido mucho reservado en cuanto a su vida personal. Apenas se le han conocido parejas oficiales y siempre ha evitado hablar de su intimidad en público. Esta disparidad en sus historiales amorosos añade una capa más de complejidad al asunto. ¿Estaría Tuba dispuesta a embarcarse en una nueva relación tan pronto después de su divorcio? ¿Estaría Jin dispuesto a romper su tradición de discreción por una mujer que ya ha estado en el ojo del huracán mediático? Son preguntas difíciles de responder y las respuestas, como siempre, solo las conocen ellos dos. Ahora, hablemos de los rumores. Porque, claro, en el mundo del espectáculo, donde hay humo, suele haber fuego. Ha habido varias fuentes, algunas fiables que otras, que han afirmado haber visto a Tuba y Jin juntos fuera del set de grabación superíndice 3N. Citas secretas, escapadas románticas. Historias que, aunque no han sido confirmadas, han aún más menos adido a UNMU, aún más menos al fuego de la especulación superíndice 3N. Un camarero de un lujoso restaurante en Estambul asegura haberlos visto cenando a la luz de las velas, tomados de la mano y susurrándose cosas al oído. Un empleado de un hotel boutique en la costa turca afirma haberlos reconocido desayunando juntos en la terraza, con una actitud muy cariñosa. Incluso se ha rumoreado que han sido vistos comprando joyas juntos en una exclusiva boutique de París. ¿Son estos rumores ciertos? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que han alimentado la imaginación de miles de fans, que sueñan con verlos juntos en la vida real. Pero también Copyright N hay que ser cautelosos con los rumores. Muchos de ellos pueden ser inventados por la prensa sensacionalista para generar controversia y aumentar las ventas. Así que hay que tomarlos con pinzas y no darles demasiada credibilidad hasta que haya una confirmación superíndice 3N oficial. La prensa del corazón, como bien sabemos, es capaz de cualquier cosa con tal de conseguir una buena exclusiva. Son expertos en crear historias a partir de pequeños detalles, en exagerar situaciones y en inventar declaraciones. Por eso es importante ser escépticos y no creer todo lo que leemos o escuchamos. Hasta que Tuba o Jin no hagan una declaración oficial, todo lo que se diga sobre su supuesto romance debe ser considerado como mera especulación. En los últimos días ha surgido una nueva teoría que ha revolucionado las redes sociales. Algunos fans han descubierto que Tuba y Jin han estado visitando los mismos lugares, aunque no al mismo tiempo. Han publicado fotos en sus redes sociales desde los mismos restaurantes, los mismos hoteles, las mismas playas. Esto ha llevado a muchos a creer que tratando de mantener su relación superíndice 3N en secreto, pero que no pueden evitar compartir su pasión superíndice 3N por los mismos lugares. Han rastreado sus cuentas de Instagram, analizando cada foto, cada etiqueta, cada comentario. Han comparado las coordenadas geográficas de sus publicaciones, buscando patrones y coincidencias. Y han encontrado, según ellos, pruebas irrefutables de que Tuba y Jin han estado siguiendo los mismos pasos, aunque con una diferencia de días o semanas. ¿Será esta la prueba definitiva de su romance? Es una teoría interesante sin duda, y podrá tener algo de verdad. Pero también Copyright N podrá ser una simple coincidencia. Al fin y al cabo, ambos son personas famosas y viajan mucho por trabajo y por placer. Es posible que simplemente hayan coincidido en los mismos lugares sin que eso signifique que juntos.
Estambul, por ejemplo, es una ciudad muy popular entre los famosos. Es probable que Tuba y Engin hayan visitado los mismos restaurantes y hoteles simplemente porque son los más exclusivos y recomendados de la ciudad. Lo mismo ocurre con las playas de la costa turca, que son un destino turístico muy popular entre los locales y los extranjeros. Coincidir en estos lugares no es necesariamente una prueba de que están juntos. Lo que es cierto es que ambos actores se profesan una gran admiración superíndice 3n mutua. Han hablado el uno del otro en tu copyright términos muy positivos, destacando su talento, su profesionalismo y su gran corazón superíndice 3n. Esta admiración superíndice 3n mutua es evidente en sus interacciones públicas y en las entrevistas que han concedido. Tuba ha dicho de Engin que es uno de los actores más talentosos y generosos con los que ha tenido el placer de trabajar. Engin ha dicho de Tuba que es una mujer fuerte, inteligente y con un gran sentido del humor. Estas declaraciones, aunque puedan parecer simples cumplidos, revelan una profunda conexión entre los dos. ¿Podrá ser esta admiración superíndice 3 en el germen de algo muy ese? Es posible. Muchas relaciones sentimentales comienzan con una simple amistad y una admiración superíndice 3n mutua. Pero, de nuevo, hay que ser cautelosos y no sacar conclusiones precipitadas. La admiración y el respeto son ingredientes importantes en cualquier relación, pero no son suficientes para garantizar el éxito de una relación amorosa. También se necesita atracción física, compatibilidad emocional y una visión compartida del futuro. ¿Cumplen Tuba y Engin todos estos requisitos? No lo sabemos. Y llegamos al punto crucial de este vídeo, ¿ha revelado finalmente Tuba Engin la verdad sobre su romance? La respuesta es, no exactamente. Hasta el momento ninguno de los dos ha hecho una declaración superíndice 3n oficial sobre el tema. Siguen manteniendo el silencio y dejando que la especulación superíndice 3n siga su curso. Y es que, señoras y señores, el silencio también puede ser una respuesta. Al no negar ni confirmar los rumores, Tuba y Engin están jugando con la curiosidad del público y manteniendo viva la llama de la especulación. ¿Es una estrategia consciente? Probablemente. En el mundo del espectáculo, el misterio es un poderoso aliado. Sin embargo, hay un detalle que ha llamado mi atención superíndice 3n. Recientemente Tuba concedió superíndice 3 una entrevista en la que se le preguntó superíndice 3 directamente sobre su relación superíndice 3n con Engin. En lugar de negar rotundamente el romance como podría haber hecho, simplemente sonrió superíndice 3, evadió superíndice 3 la pregunta y dijo algo a su como Engin es un gran amigo y lo admiro mucho. Esta respuesta, aunque ambigua, podrá interpretarse como una confirmación superíndice 3n tu cita. Si no hubiera nada entre ellos, ¿por qué copyright no simplemente negar el rumor? ¿Por qué copyright evadir la pregunta con una sonrisa enigmática? La sonrisa de Tuba, en particular, ha sido objeto de análisis exhaustivos por parte de los fans. ¿Era una sonrisa nerviosa? ¿Una sonrisa de complicidad? ¿Una sonrisa simplemente educada? La respuesta, como siempre, sigue siendo un misterio. Claro, también copyright n podrá ser una forma de mantener el interu copyright s del público y generar ese especulación superíndice 3n. Al fin y al cabo, en el mundo del espectáculo, el misterio y la intriga son grandes aliados. Cuanto más se habla de ti, más popular eres. Y cuanto más popular eres, más trabajo consigues. Es una ecuación simple pero efectiva. Al no revelar la verdad sobre su relación, Tuba y Engin están asegurando que los medios de comunicación sigan hablando de ellos y que el público siga interesado en sus proyectos. Asu que amigos mos después copyright s de analizar todas las pruebas, los rumores y los indicios, llegamos a la conclusión superíndice 3n de que la verdad sobre el romance entre Tuba y Engin sigue siendo un misterio. No hay una confirmación superíndice 3n oficial, pero tampoco una negación superíndice 3n rotunda. La puerta sigue abierta a la especulación superíndice 3n y a la imaginación superíndice 3n. En resumen, estamos en un limbo amoroso turco, donde la verdad se esconde detrás de sonrisas enigmáticas y evasivas respuestas. Lo que es evidente es que hay una gran química entre ellos, una gran admiración superíndice 3n mutua y una conexión superíndice 3n especial que va ese ayu de lo profesional. Si eso se traduce en un romance real, solo el tiempo lo dirá. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para contárselo.
Mientras tanto, nosotros, los fans, seguiremos observando, analizando y especulando. Porque, seamos sinceros, ¿a Q Copyright N no le gusta un buen chismecito turco? Es nuestro pequeño placer culpable, nuestra dosis diaria de drama y emoción. Bueno, amigos MOS, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo sobre el supuesto romance entre Tuba y Engin. Recuerden que todo esto es pura especulación superíndice 3N y que la verdad final solo la conocen ellos dos. Y aunque no tengamos una respuesta definitiva, espero que hayan encontrado este análisis interesante y entretenido. En resumen, hemos explorado la química innegable en pantalla, los rumores persistentes, la falta de confirmación superíndice 3N oficial y la ambigua respuesta de Tuba en una reciente entrevista. Si bien no podemos confirmar un romance, la posibilidad sigue latente, alimentada por la esperanza de los fans. Y mientras tanto, nosotros seguiremos aquí con nuestros tés calientes y nuestras antenas desplegadas, esperando el próximo capítulo de este culebrón turco. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por acompañarme en este vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo copyright dándoles contenido de calidad sobre sus dramas turcos favoritos. Sin ustedes, este canal no sería posible. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios. ¿Qué copyright opinan ustedes? ¿Creen que hay algo más que una simple amistad entre Tuba y Engin? ¿O creen que todo es pura especulación superíndice 3N? Du copyright lleno sus teorías y sus opiniones en la sección superíndice 3N de comentarios. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus comentarios son la chispa que enciende este debate y nos ayuda a mantenernos conectados como comunidad de fans de los dramas turcos. Y por último, quiero pedirles un último favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, du copyright llenos un like, compártanlo con sus amigos y familiares que también copyright N sean fans de los dramas turcos, y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Cada like, cada suscripción, cada comentario es una inyección de energía que nos impulsa a seguir adelante. Gracias de corazón. Muchísimas gracias por vernos. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos. Y recuerden, la verdad está ahí fuera, o quizás no. Cara guiño.